La llamaron borracha, la llamaron peligrosa, la llamaron desviada, monstruo, vergüenza familiar. Nadie quiso detenerse a escuchar que detrás de esa voz rota, detrás de ese cuerpo endurecido por años y años de tequila, había una mujer que había estado muriendo desde niña, lentamente, silenciosamente, por la misma herida profunda que la expulsó de su propia casa antes de que pudiera entender por qué. A los 93 años, en la madrugada fría del 5 de agosto de 2012, en un hospital de Cuernavaca, Chabela Vargas rechazó las máquinas, rechazó el oxígeno, rechazó con un gesto de la mano que la mantuvieran viva a la fuerza. No pidió perdón, no pidió absolución, no hizo concesiones de último minuto. Solo dijo una frase que selló toda su vida como una declaración de guerra, como el punto final más contundente que alguien puede poner sobre su propia existencia. Me voy con México en el corazón. Nació en Costa Rica, pero murió como un símbolo mexicano, como una bandera que nadie le pidió que cargara, pero que ella eligió sostener hasta el último aliento. Y entre esos dos puntos geográficos y temporales hay una historia que nadie contó completa. Una historia que el poder intentó borrar con herramientas invisibles. Una historia que fue castigada por amar a quien no debía, por vestirse como no se permitía, por cantar ranchera sin pedir permiso, sin bajar la cabeza, sin disculparse por ocupar espacio. Durante años se dijo que Chabela se destruyó sola, que el alcohol la perdió, que su carácter imposible la alejó de todo. Pero lo que no se dijo, lo que se omitió cuidadosamente, es quién la empujó al borde, o quién la silenció, quién decidió desde una oficina de poder que su voz ya no debía escucharse en ningún rincón del país. Esta es una investigación que incomodó a demasiada gente, porque Chabela no solo desafió a la moral pública, desafió a los hombres más poderosos de México. Se atrevió a tocar lo que no se toca. Se atrevió a amar a la mujer equivocada. Se atrevió a humillar al hombre equivocado. Y el precio que pagó por esa doble osadía fue brutal, calculado y sostenido en el tiempo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Hoy vas a descubrir 4 verdades que cambian todo lo que creías saber sobre Chabela Vargas. La primera: la infancia secreta de una niña a la que su propia familia escondía por considerarla un monstruo. Una rareza que no debía ser vista ni tocada ni nombrada en voz alta. La segunda: la construcción deliberada de una masculinidad feroz, con poncho, pistola y voz rota, como única forma viable de sobrevivir en un mundo que solo respetaba a los hombres. La tercera: el escándalo que la enfrentó directamente al dueño del imperio mediático más poderoso de América Latina, cuando le arrebató a la mujer que él creía poseer como si fuera un objeto más de su colección. Y la cuarta: la caída al abismo, los años borrados del mapa cultural, los 45.000 litros de tequila, el exilio interno en un pueblo de montaña y la resurrección imposible que llegó cuando ya absolutamente nadie la esperaba de regreso. Cada vez que lleguemos a una de estas verdades, lo sabrás, porque esta historia no se puede contar a medias. Y te advierto algo: si te vas antes del final, te pierdes la última. Y la última es la que explica por qué Chabela Vargas no murió. Solo se transformó. San Joaquín de Flores, Heredia. 17 de abril de 1919. En una Costa Rica amarrada a la misa del domingo, al qué dirán de los vecinos y a la obediencia como única ley posible, nació Isabel Vargas Lizano.
Pero desde el primer día no nació como hija, nació como problema, como algo que había que corregir, esconder, rezar para que se enderezara antes de que fuera demasiado tarde. Francisco Vargas y Herminia Lisano no miraron a esa niña con curiosidad ni con asombro. La miraron con miedo, con ese miedo antiguo que produce lo que no se puede clasificar. Porque Isabel no quería muñecas. Porque Isabel no soportaba los vestidos, los moños, los zapatos de charol. Porque Isabel caminaba con una energía rara, intensa, como si el cuerpo le quedara estrecho y el mundo entero le quedara chico. Y en una casa así, construida sobre el qué dirán y el temor a Dios, lo distinto no se educa con paciencia. Se castiga. Lo distinto no se abraza con ternura. Se borra. Hay una frase que suena como cuchillo y se repite como un eco que no cicatriza nunca, que atraviesa generaciones sin perder su filo. Escondan a la niña. Eso era lo que se ordenaba cuando llegaban visitas, cuando alguien tocaba la puerta, cuando la familia quería fingir normalidad frente al mundo. Escondan a la niña, que es una rareza. No era una broma dicha entre risas incómodas. No era una exageración afectuosa. Era una orden directa, ejecutada con frialdad. La infancia de Chabela no tuvo fotos felices, no tuvo celebraciones orgullosas, no tuvo el calor que una niña tiene derecho a recibir, porque la infancia de Chabela no debía verse, no debía existir en el registro visible de la familia. Aprendió desde muy pequeña, antes de tener palabras para nombrarlo, que existía un tipo de amor que solo se da a escondidas, y también un tipo de vergüenza que se hereda sin haber hecho absolutamente nada para merecerla. Después vino la enfermedad, como si el cuerpo quisiera confirmar la condena que la familia ya había pronunciado. Polio. Piernas que fallaban sin aviso. Días en que la fuerza se le iba sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Y según el relato que ella misma sostendría con convicción durante toda su vida, también hubo una etapa de oscuridad en los ojos, como si la luz misma se hubiera cansado de pelear por quedarse. En un lugar donde la medicina era un lujo reservado para pocos y la fe era la moneda de cambio para todos los demás, Isabel no encontró salvación en batas blancas ni en diagnósticos elegantes pronunciados con seguridad científica. La encontró en los márgenes, en manos de curanderos, de brujos, de gente que no preguntaba si eras correcta ni si cumplías con el molde. Solo preguntaba si querías vivir. Ahí nace la primera versión de la Chabela que el mundo conocería más tarde. La cantante, la sobreviviente, la niña que aprende que la realidad se dobla si uno cree lo suficiente, que el dolor se negocia con rituales, que lo imposible a veces se consigue cuando nadie te mira. Y esa idea se le quedó incrustada en los huesos para siempre. Si la familia la trataba como monstruo, entonces ella iba a construir su propio templo, su propia ley, su propia tribu de gente rara que no necesitaba esconderse. Si el hogar era una jaula, entonces la salida tenía que ser una fuga sin mirar atrás. Con el tiempo sus padres se separaron y la cosa no mejoró. Como suele pasar cuando una familia se rompe y hay alguien que ya era incómoda antes de la fractura. Cuando una familia se quiebra, lo frágil siempre cae primero. Nadie quería cargar con la niña difícil, con la rareza, con ese ser que incomodaba solo con existir. La pasaron de mano en mano, de casa en casa, de familiar en familiar, como si fuera un objeto que estorba y que nadie sabe bien dónde poner, pero tampoco se anima a tirar.
Entre cafetales verdes y silencios espesos, Isabel creció con una certeza brutal que se fue formando gota a gota. No iba a ser amada por permiso. Iba a ser amada, si acaso, por conquista. En 1936 o 1937, cuando tenía alrededor de 17 años, hizo lo que pocas muchachas de provincia podían siquiera imaginar sin que les temblaran las manos. Vender lo poco que tenía. Deshacerse de la máquina de coser, de los animales, de lo mínimo que daba una apariencia de seguridad. Cambiarlo todo por un boleto hacia el único lugar que en su cabeza sonaba a libertad real. México. No el México de los libros escolares, sino el México de las canciones, de los charros que lloran sin pedir perdón, de la ranchera donde la emoción no necesita justificarse. Ella no viajó buscando fama ni contratos discográficos. Viajó buscando aire, buscando un sitio donde su manera de existir no fuera automáticamente una ofensa religiosa, un error de la naturaleza, una vergüenza que esconder. Llegó con un cuerpo marcado por la enfermedad y un nombre que ya le pesaba como un castigo heredado. Isabel era la niña escondida. Isabel era la vergüenza familiar. Así que hizo lo que hace la gente que quiere empezar de nuevo. Se cambió la piel. Se dejó caer el pasado de encima, con toda la deliberación que puede tener alguien de 17 años que ya vivió demasiado. Empezó a caminar como si el mundo le debiera un espacio. Y poco a poco, en esa capital enorme que mastica a los débiles sin compasión y los escupe sin mirar, fue entendiendo algo que la iba a definir para siempre. En un país construido sobre machos, construido sobre la idea de que el poder tiene cara de hombre, a veces la única forma de sobrevivir siendo mujer era inventar un macho nuevo. Uno que no pidiera perdón. Uno que cantara mirando a los ojos sin parpadear. Uno que no se doblara ante nadie, ni ante el dinero, ni ante el apellido. Todavía no existía el poncho rojo, ni la voz convertida en puñal, ni el mito de la chamana que no muere, solo se transforma. Pero la semilla ya estaba ahí, echando raíces en tierra árida. Una niña llamada Monstruo que cruzó fronteras para dejar de esconderse. Y en cuanto pisó México, el mundo empezó a sentirlo, aunque todavía no supiera su nombre. Porque cuando alguien huye de su propia familia y aún así sigue de pie, no está escapando. Está preparando la venganza más lenta, la más elegante, la más peligrosa de todas, la de convertirse en leyenda con el mismo defecto que quisieron borrar. Llegó a México con un nombre que todavía dolía, Isabel Vargas Lizano, y con un cuerpo que la gente miraba de reojo como si fuera una equivocación de la naturaleza. Venía de Costa Rica con la etiqueta pegada a la piel desde la infancia. Rareza, monstruo, la niña que escondían cuando llegaban visitas, la que no debía aparecer en la sala porque su sola presencia manchaba la foto familiar y arruinaba la ilusión de normalidad. Y cuando una persona crece así, aprendiendo desde los primeros años que existir es un error, que ocupar espacio es una ofensa, tarde o temprano toma una decisión brutal. O se rompe por dentro para encajar en el molde que nunca fue suyo. O se vuelve más peligrosa que el mundo que la rechazó. Chabela eligió lo segundo, sin dudar, sin mirar atrás. Al principio intentó el disfraz que la sociedad le exigía con insistencia. Cabello largo, tacones, maquillaje, el molde completo de la cantante correcta que cumple con todos los requisitos visuales de la feminidad esperada.
Pero esa puesta en escena era una trampa, una mentira tan obvia que la hacía tropezar incluso antes de abrir la boca para cantar, como si el cuerpo le dijera a cada paso que esa no era su piel, que estaba habitando un disfraz que no le pertenecía. Ella misma lo confesó años después, con una crueldad hacia sí misma que asusta. Vestida como mujer se sentía ridícula, falsa, como si estuviera interpretando un papel malo en una obra que nadie había pedido ver. Una actuación sin alma, sin verdad, sin nada que valiera la pena transmitir. Y ahí está la clave de todo. No era que no tuviera talento. Era que el talento estaba encarcelado dentro de una identidad prestada, asfixiado por una imagen que no le correspondía. La Chabela que el mundo podía soportar no era la Chabela que podía sobrevivir. Entonces ocurrió la revolución silenciosa, la que no necesita discursos ni manifiestos porque se nota con solo verla entrar en una habitación. Se cortó el pelo, dejó los tacones, se puso pantalón cuando eso todavía era un desafío cotidiano, un acto que levantaba cejas y murmullos. Cambió los brillos por guaraches y encima de todo se colgó el poncho rojo. Ese jorongo que no era vestuario de escenario, no era un accesorio elegido por un estilista. Era bandera, era armadura, era declaración irrevocable. No estaba jugando a ser un hombre ni imitando a ninguno en particular. Estaba construyendo un tipo de poder propio que la protegiera de un mundo que no sabía qué hacer con ella. En un México donde la ranchera era el territorio sagrado de los machos, el género musical que los hombres habían reclamado como propio durante décadas, ella hizo algo todavía más escandaloso que ponerse pantalón. Cantó como si ese dolor le perteneciera. Y lo más importante, lo que nadie se atrevía a hacer, no cambió el pronombre. Le cantó a mujeres con letras que los hombres habían usado durante décadas para poseerlas, para exhibirlas, para proclamar dominio sobre ellas. Y de pronto, el escenario se convirtió en un espacio prohibido, perturbador, magnético. Porque una mujer estaba seduciendo a otras mujeres a plena luz, sin disculparse, con una voz áspera, quemada de humo y tequila, como si cada verso fuera un reto lanzado directamente a la moral pública. Esa construcción del macho no fue un capricho estético ni una pose calculada para llamar la atención. Fue una estrategia de supervivencia pura. El mundo la había expulsado por no ser suficientemente femenina, así que ella domó lo que el mundo veneraba y lo volvió suyo. Lo masculino como escudo, como llave, como venganza lenta y sostenida. Y el golpe más grande de esa estrategia llegó cuando entró en la órbita de la Casa Azul, donde el arte y el dolor se mezclaban como sangre con pintura, donde los genios y los monstruos convivían en una tensión permanente y deliciosa. Frida Kahlo no era una mujer fácil de impresionar. Frida olía el miedo a distancia, olía la mentira antes de que terminara de pronunciarse, olía el deseo aunque intentara disfrazarse de amistad. Y aún así, cuando vio a Chabela, quedó atrapada. Hay una carta que se volvió dinamita con el tiempo, un testimonio escrito con una sinceridad que quema, donde Frida la nombra como algo extraordinario, la reconoce plenamente, la desea sin rodeos, la coloca en un lugar sagrado dentro de su mundo emocional. No es un rumor contado en una cantina entre tragos. Es la clase de confesión que convierte a una persona en mito, porque deja claro que Chabela no solo cantaba. También provocaba terremotos en la vida íntima de quienes parecían completamente intocables. Y ella lo sabía. Vivió cerca de Frida y Diego. Respiró ese mundo de genios y monstruos con sus propias reglas, su propia moral, sus propios códigos. Y entendió que para no ser devorada, en esa
en ese ambiente, tenía que ser igual de indomable, igual de feroz, igual de impredecible. Por eso aparece el otro símbolo, el que hace que esta historia deje de ser solamente música y se convierta en algo más parecido a una amenaza constante. La pistola, no como chiste, no como accesorio decorativo para completar el look, sino como mensaje inequívoco. Chabela cargaba un arma porque en ese ambiente denso de egos gigantes, fiestas interminables que se extendían varios días, y hombres que creían tener derecho sobre todo y todos, una mujer que caminaba sola necesitaba algo más que talento para que la respetaran. Existe ese relato que parece escena de película de culto. Una reunión donde la tensión se podía cortar con los dientes y ella, para romper la burla o el desprecio que flotaban en el aire, para recordarle a todos que no estaba ahí como adorno ni como invitada de segunda, disparó al aire, o hacia unos patos, lo suficiente para que el silencio se volviera absoluto, y de golpe todos supieran exactamente dónde estaban parados. Lo importante no es el blanco. Lo importante es el efecto. En una fracción de segundo, Chabela obligó al mundo a mirarla de frente. Y eso, para alguien que fue escondida de niña como si fuera una vergüenza, era la victoria más íntima que podía imaginar. Pero todo esto tenía un costo, porque cada capa de ese personaje macho era también un muro. La protegía del desprecio y de la violencia del mundo, sí, pero también la alejaba de cualquier forma de ternura estable, de cualquier vínculo que pudiera sostenerse sin explosiones. Y mientras el público empezaba a idolatrar esa figura de poncho rojo, voz de piedra y mirada de desafío permanente, Chabela estaba alimentando una hoguera que pronto llamaría la atención de los lugares donde el poder no perdona ni olvida. Porque en México hay amores que se toleran con cierta condescendencia y amores que se castigan con toda la maquinaria disponible. Y el siguiente amor de Chabela no iba a ser solo un escándalo sentimental de cantina. Iba a ser una declaración de guerra contra un imperio. En 1964, cuando el nombre de Chabela Vargas ya era un cuchillo que cortaba el aire en cantinas, teatros y madrugadas sin nombre, apareció una mujer que no venía del mundo de la música, sino del mundo de la historia con mayúsculas. De la historia hecha de sangre fría, exilio obligado y apellido que pesaba como una losa. Se llamaba Arabella Arbenz Vilanova, hija de Jacobo Arbenz, el presidente guatemalteco derribado por un golpe financiado desde el norte, un hombre perseguido y borrado del mapa político. Una princesa sin reino, cargando una biografía que no te deja dormir aunque tengas la cama más cómoda del mundo. En México, Arabella se movía como si estuviera buscando permanentemente algo que nadie a su alrededor podía darle. Libertad, quizá. O simplemente un lugar donde el peso del apellido y el peso del poder no la alcanzaran con sus tentáculos. Pero el poder ya la tenía tomada, porque Arabella, en ese mismo tiempo, orbitaba alrededor de Emilio Azcárraga Milmo, el heredero del imperio televisivo más grande de América Latina. Un hombre que no solo transmitía historias en sus pantallas, también las borraba cuando le convenía. Le decían el Tigre. Y en México ese apodo no se regala por simpatía ni por carisma. Se gana por miedo acumulado. El Tigre era un hombre acostumbrado a que todo se inclinara a su paso, a que la gente sonriera ampliamente aunque por dentro temblara de ansiedad, a que las puertas se abrieran antes de que él siquiera tuviera que tocar. Y entonces, en medio de ese tablero de élites donde cada pieza conocía su lugar y su límite, llegó Chabela.
No una cantante más buscando un contrato. Una presencia. Poncho, pantalón, mirada de desafío permanente. Una mujer que había aprendido desde niña que si el mundo te llama monstruo, tú puedes tomarte el tiempo necesario para convertir esa palabra en corona. Chabela no seducía con flores, ni con estrategias calculadas. Seducía con verdad, con esa voz áspera que parecía venir de una cueva antigua, de un lugar donde el tiempo se mide diferente, con esa manera de mirar a una mujer como si el resto del mundo entero hubiera dejado de existir en ese instante. Arabella cayó, pero no como una víctima ingenua. Cayó como alguien que por fin encontraba un espejo donde verse completa, sin recortes, sin correcciones. Para ella, Chabela no era un capricho pasajero. Era un escape real, una puerta de salida del guión masculino que la tenía asignada, del control minucioso, de la vigilancia constante que acompaña a las mujeres que los hombres poderosos consideran suyas. Para Chabela, Arabella era otra cosa completamente distinta. Era lo prohibido con nombre y apellido concretos. Era la clase de mujer que el sistema guarda cuidadosamente para los poderosos, la que no se toca, la que se presume, la que se protege como un bien valioso. Y Chabela hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo le decía que no podía tener algo. Lo tomó como el reto más interesante que le habían puesto enfrente. Hay historias que se cuentan como romance trágico, pero esto, en el México de aquellos años, era una declaración de guerra en toda regla. Porque no era solo celos de un hombre traicionado. Era humillación pública para un hombre que se creía absolutamente intocable. El tigre no podía permitir que una mujer vestida como hombre le arrebatara a su mujer. No porque amara con una ternura genuina que valiera la pena defender, sino porque el poder en su forma más básica no soporta perder. No tiene vocabulario para eso. Y cuando el poder pierde, no llora ni reflexiona. Castiga. Azcárraga no tuvo que disparar un solo tiro. Tenía algo mucho más eficaz y más difícil de combatir. Tenía la televisión, tenía la radio, tenía los teléfonos que sonaban en las oficinas correctas, en los despachos donde se decidía en silencio quién existía para el público y quién desaparecía del mapa sin necesidad de explicaciones formales. Y así llegó el veto. Una palabra que suena técnica, administrativa, casi aburrida, pero que en realidad es una sentencia de muerte lenta para una artista. La música de Chabela dejó de sonar donde más dolía. Los programas dejaron de llamarla. Los espacios se cerraron uno por uno. Como si alguien hubiera dado una orden en voz baja que nadie necesitaba repetir 2 veces. No se trataba de criticarla públicamente, de generar un escándalo que pudiera revertirse. Se trataba de borrarla, de hacer como si nunca hubiera existido. Y la tragedia no se quedó encerrada en la industria del entretenimiento. Alcanzó a Arabella directamente, porque a una mujer como ella no se le permite el escándalo sin cobrarlo con intereses. La presión se volvió asfixia permanente. Las puertas se cerraron. Los rumores crecieron como plantas venenosas. Las miradas de la gente bien de México se convirtieron en cuchillos que cortaban sin tocar. Arabella terminó fuera de México, arrastrando su historia por otros países como si huyera de un animal invisible que siempre la alcanzaba sin importar cuánto corriera. Colombia, Bogotá, el 5 de octubre de 1965. Llegó el final que nadie quiere pronunciar en voz alta cuando se habla de ella. Murió en un restaurante.
en una escena que quedó marcada en quienes la presenciaron como una herida pública que no cierra. No fue un final de película con redención o belleza. Fue el final de alguien que ya no veía ninguna salida posible desde ningún ángulo. Para Chabela, eso fue un derrumbe total, un colapso de todo lo que sostenía su mundo. Porque en un solo golpe brutal, perdió dos cosas que eran su combustible esencial: el amor y el escenario. La mujer que la había hecho sentir invencible e irreal se fue para siempre. Y el sistema que la odiaba confirmó con frialdad que podía aplastarla cuando quisiera, sin esfuerzo visible, sin dejar huellas claras. Lo que vino después no fue una pausa ni un retiro temporal. Fue el comienzo de un silencio largo y oscuro. De una caída que no se vio en televisión, porque la televisión misma había decidido que Chabela Vargas no existía para sus cámaras. Y aquí hay algo que define este capítulo entero de la historia. Chabela no fue derrotada por falta de talento. Fue castigada por no pedir permiso, por amar sin permiso, por caminar hacia el poder con la frente en alto en lugar de agachar la cabeza como se esperaba. El tigre no solo quiso separarla de Arabella, quiso darle una lección permanente a cualquiera que creyera que podía tocar lo que pertenecía al mundo de arriba. Y la lección fue brutal en su eficacia. Porque en México, cuando el imperio te apunta, no te mata de un tiro limpio, te mata de silencio, que es mucho más lento y mucho más doloroso. Después del escándalo, después del veto silencioso aplicado con precisión quirúrgica, y después de la muerte de Arabella, el mundo dejó de tener bordes claros para Chabela Vargas. No hubo caída pública espectacular. No hubo titulares anunciando su desgracia con fotos dramáticas. Hubo algo peor, más definitivo, más difícil de combatir. Hubo desaparición. De un día para otro, sin anuncio ni ceremonia, la voz que había llenado cantinas y teatros se volvió un rumor lejano. Y en ese vacío enorme que dejó todo lo perdido, Chabela encontró al único compañero que no le pedía explicaciones, que no juzgaba, que no se iba cuando las cosas se ponían imposibles. Se fue a Tepoztlán como quien se entierra en vida, con plena conciencia del acto. Una habitación mínima, con paredes que olían a humedad vieja y botellas vacías apiladas como testigos mudos de cada noche. Ella misma lo diría años después, sin vergüenza ni arrepentimiento visible, como si hablara de una hazaña de guerra que la enorgullecía secretamente. 45.000 litros de tequila. No es una cifra que pueda verificarse en ningún registro. Es una declaración de intenciones retroactiva. Es la manera de decir que bebió hasta borrar el calendario completo, hasta perder la cuenta de los amaneceres y los atardeceres, hasta que el cuerpo dejó de avisar cuando era demasiado. Bebía sin vasos, directo de la botella, como si cada trago fuera un desafío lanzado simultáneamente al corazón, al hígado, a la memoria y a todos los que creyeron que podían apagarla desde afuera. Durante casi 2 décadas enteras, en los años 70 y los 80, Chabela no existió para el público. Simplemente no estaba. La creyeron muerta, con toda la naturalidad con que se da por muerta a alguien que desaparece sin aviso del radar cultural. Hubo quien preguntó por su tumba para llevarle flores. Mercedes Sosa, al llegar a México en algún momento de esos años oscuros, pidió que la llevaran a despedirse de ella, sin saber que la mujer seguía viva, escondida en Tepoztlán, sobreviviendo a fuerza de alcohol y de ese silencio que ella misma había elegido, aunque lo estuviera pagando con el cuerpo. Esa es la medida exacta del abismo. Cuando el mundo asume, con toda tranquilidad,
que ya no estás, aunque sigas respirando y tu corazón siga latiendo sin que nadie lo sepa. Pero el tequila no solo anestesia el dolor, también despierta monstruos que llevaban años dormidos. En esos años oscuros, sin escenario y sin aplausos que le recordaran quién había sido, Chabela se aferró al personaje que había construido para sobrevivir. Ese macho feroz que no se quiebra ante nada. Y ese personaje, despojado de contexto y de propósito, sin la música que le daba sentido, se volvió peligroso de formas que ella misma no podía controlar. Vivió una relación intensa y profundamente destructiva con una mujer que genuinamente intentó ayudarla. Una abogada que la defendía y la cuidaba con una paciencia que tenía sus límites naturales. Lo que esa mujer encontró no fue gratitud ni ternura. Fue violencia. No la violencia romántica que cierto imaginario justifica con la intensidad de la pasión, sino la violencia seca, heredada sin análisis del modelo masculino que Chabela había hecho suyo años atrás como estrategia de supervivencia, y que ahora la habitaba sin que ella pudiera separarse de él. Hay una escena de esa época que lo resume todo, y que duele incluso al contarla sin dramatismos. Un niño de 8 años, un arma en las manos pequeñas. Chabela enseñándole a disparar a las arañas del jardín como si fuera un juego inocente, como si así se transmitiera la fortaleza de una generación a otra. Cuando esa mujer puso un ultimátum que no dejaba espacio para negociar, yo o el tequila, Chabela eligió la botella sin dudar demasiado. Eligió al único amor que no la abandonaba, que no le exigía cambios ni promesas. Y así quedó sola, absolutamente sola, en un sentido que va más allá de la geografía. El cuerpo empezó a cobrar la factura acumulada con implacable puntualidad. El hígado inflamado protestando, los huesos frágiles como de porcelana vieja, la voz quebrada no ya por emoción o por el humo de las cantinas, sino por el desgaste puro y simple de un cuerpo al que se le había pedido demasiado durante demasiado tiempo. Dormía donde caía. Vendió muebles, objetos, recuerdos, cualquier cosa que pudiera convertirse en la siguiente botella. En ese punto ya no cantaba, ya no componía, apenas hablaba. La chamana, la leyenda, la mujer que había desafiado imperios y cruzado fronteras, estaba reducida a una sombra temblorosa esperando el siguiente trago, como si eso fuera el único horizonte posible. Y sin embargo, incluso en ese fondo que parecía definitivo, había algo que no se rompía del todo. Una terquedad antigua e irracional, la misma que la había hecho vender sus pocas pertenencias y cruzar fronteras a los 17 años sin saber bien qué encontraría al otro lado. La misma que le había permitido cantar rancheras como si le pertenecieran en un mundo donde supuestamente no era su lugar. A principios de los años 90, cuando ya nadie en la industria apostaría un peso por ella, ni mencionaba su nombre sin nostalgia o lástima, Chabela hizo algo que desde cualquier perspectiva racional parecía imposible. Dejó de beber. No con clínicas caras, ni con médicos de cabecera, ni con programas de 12 pasos. Según ella, con un ritual. Con una decisión brutal y solitaria como todas las que había tomado en su vida. Miró a sus demonios de frente, les dijo basta, y les creyó. Empezó a cantar de nuevo en un bar pequeño, casi clandestino, en Coyoacán. Sin mariachis, sin producción elaborada, sin los escudos que antes la protegían y la distanciaban. Solo ella y una guitarra y una voz gastada que paradójicamente sonaba más verdadera que nunca, más cargada de significado, más imposible de ignorar.
El público que llegaba esas noches no sabía que estaba presenciando una resurrección. Pero lo estaba. Porque después de 20 años en el infierno, Chabela Vargas había decidido volver. Y cuando alguien regresa desde tan abajo, desde un lugar donde nadie creía que hubiera regreso posible, no vuelve igual a como se fue. Vuelve convertida en otra cosa, algo más peligroso, algo imposible de ignorar o de domesticar. A principios de los años 90, cuando muchos ya la daban definitivamente por muerta o por perdida sin remedio, Chabela Vargas reapareció desde el lugar menos heroico posible, el menos cinematográfico, el menos conveniente para una leyenda. No volvió desde un gran escenario iluminado ni desde un estudio de grabación de lujo. Volvió desde el fondo más concreto y ordinario. Un cuerpo gastado por décadas de alcohol sistemático. Una voz rota que ya no era lo que había sido. Una soledad tan profunda y tan completa que ya no tenía testigos que pudieran contarla. Tenía más de 70 años y llevaba casi 2 décadas desaparecida del mapa cultural de México sin dejar rastro visible. Para la industria, Chabela era un recuerdo incómodo, una historia que nadie sabía bien cómo contar. Para el público joven, era un nombre borroso que aparecía a veces en conversaciones de mayores. Para ella misma, era una sobreviviente sin rumbo claro. Vivía en Tepoztlán, rodeada de montañas y de un silencio que había elegido como su único refugio real. Ahí decidió dejar de beber. Y lo hizo a su manera, y la única que conocía. Dijo que fue un ritual, que habló con sus demonios cara a cara, que los miró de frente sin parpadear y les dijo: basta. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió en los detalles concretos. Pero lo cierto es que dejó el tequila después de haberle entregado una vida entera. Y cuando dejó de beber, algo más despertó junto con la sobriedad. La necesidad imperiosa de volver a cantar. No por fama, ni por dinero, ni por reivindicación. Por supervivencia pura. Su regreso empezó en El Hábito, un bar pequeño de Coyoacán. Un lugar estrecho con mesas de madera oscura, luces bajas que perdonaban el paso del tiempo y un público que no iba a ver leyendas, sino a beber y conversar, y quizás escuchar algo que valiera la pena. Chabela subía al escenario sola. Sin mariachi, sin adornos, sin los escudos que antes completaban el personaje. Y solo ella y una guitarra. La voz ya no era la misma de los años dorados. Estaba quebrada y lenta y áspera en sus bordes. Pero tenía algo que nunca había perdido en ninguna de las etapas anteriores de su vida, ni en las más oscuras. La capacidad de hacer que cada canción sonara como una confesión tardía, como si cada verso fuera lo último que tenía para decir y necesitara decirlo bien. Una noche, entre el humo y el murmullo de las conversaciones, un español llamado Manuel Arroyo la escuchó cantar. No era un productor famoso ni un cazatalentos con catálogo. Era un editor cultural con oído fino y con una intuición peligrosa para reconocer lo que importa. Entendió al instante que lo que tenía enfrente no era una cantante vieja recuperando los pedazos de una carrera perdida. Era una herida abierta que cantaba. Decidió llevársela a España y, contra todo pronóstico, contra la lógica del mercado musical, contra la idea ampliamente compartida de que una mujer de más de 70 años, con 2 décadas de silencio a cuestas, podía empezar de nuevo y que alguien quisiera escucharla. España fue el escenario del segundo nacimiento. Ahí encontró algo que México le había negado sistemáticamente durante décadas: escucha real, respeto sin condiciones, admiración que no necesitaba justificarse. Los teatros se llenaron de un público que no quería canciones bonitas ni nostalgia cómoda. Quería verdad cruda,
sin filtros ni concesiones. Y entonces apareció Pedro Almodóvar. El encuentro parecía escrito desde antes de que ocurriera. Dos almas incómodas en sus respectivos mundos. Dos herejes del sistema cultural. Dos obsesionados con el dolor como materia prima del arte más honesto. Almodóvar no solo la invitó a cantar en sus películas, la convirtió en símbolo activo de algo que él mismo había estado buscando. Puso su voz en sus films como quien coloca una pieza que faltaba en un puzzle que llevaba años incompleto. La presentó al mundo europeo como una sacerdotisa del deseo y la pérdida. La defendió públicamente con la convicción con que se defienden las cosas que uno considera sagradas. Para él, Chabela no era una cantante rescatada del olvido como proyecto de buenas intenciones. Era una revelación tardía. Una mujer que había sobrevivido a absolutamente todo y que todavía tenía algo urgente y necesario que decir. Gracias a él y a la plataforma que representaba, Europa la abrazó sin reservas. París, Madrid, Barcelona escucharon a Chabela como si escucharan a una profeta cansada que llega después de un viaje muy largo para decir lo que nadie más se atrevía a pronunciar. El momento culminante llegó en 2003, en Nueva York, en el Carnegie Hall, el lugar donde solo entran quienes han sido completamente consagrados por el tiempo y por la historia. Chabela tenía 83 años cuando caminó despacio hacia ese escenario, se paró en el centro exacto, abrió los brazos como siempre lo había hecho y cantó La Llorona. No fue un concierto, fue un ritual colectivo. La gente lloraba sin entender del todo por qué, sin poder explicarlo racionalmente. No era el idioma, no era la melodía específica. Era la vida entera de una mujer atravesando la sala y tocando algo en cada persona que la escuchaba. Ese día, Chabela ganó todas las batallas que había perdido antes en orden inverso. A los padres que la rechazaron de niña, a los hombres que la vetaron de adulta, al alcohol que casi la mató en silencio, a la industria que la olvidó con comodidad. No volvió para pedir perdón, ni para explicar nada, ni para reivindicarse formalmente. Volvió para cerrar el círculo, para demostrar sin palabras que el tiempo no domestica los espíritus verdaderamente indomables, que solo los templa. Y cuando bajó de ese escenario, ya no era una cantante rescatada del olvido gracias a la generosidad de otros. Era una leyenda completa, terminada, sin agujeros. No porque hubiera regresado joven ni restaurada, sino porque había regresado verdadera, más peligrosa que nunca, porque ya no tenía absolutamente nada que perder. En el año 2012, cuando el cuerpo de Chabela Vargas ya era apenas una estructura física sostenida más por voluntad que por biología, ella decidió cerrar el círculo de la única manera que correspondía a quien había sido toda su vida. Sin pedir permiso, sin consultar, sin hacer concesiones de protocolo. Tenía 93 años. El corazón fallaba con una irregularidad que los médicos ya no podían corregir con medicamentos. Los pulmones ya no obedecían las órdenes que el cerebro les daba. Pero la cabeza seguía intacta, afilada, completamente lúcida. Y con esa lucidez que no había perdido en ningún momento, tomó una última decisión que no fue médica ni clínica. Fue espiritual. Volver a Madrid no era una gira, no era un homenaje organizado por otros. Era una despedida que solo ella podía reconocer como tal en su significado real. Chabela dijo que necesitaba ir para hablar con Federico García Lorca, no con su obra compilada en libros, no con su memoria pública preservada en museos y estatuas. Con él, con su espíritu, directamente, de alma a alma. Porque para Chabela,
Los muertos no se van a ningún lugar definitivo. Solo cambian de forma y de frecuencia. Y Lorca había sido durante décadas una presencia constante en su vida interior. Un poeta fusilado por el poder que no soportaba su diferencia. Un hombre castigado por ser quien era en un mundo que no tenía categoría para él. Un espejo en el que ella se reconocía completamente. Llegó a la residencia de estudiantes como se entra a un templo propio, caminando despacio, con toda la conciencia de cada paso, vestida de negro, con el poncho cayendo sobre los hombros como un ala cansada que todavía no termina de plegarse del todo. Allí habló en voz alta, no para la prensa que esperaba afuera, no para ningún testigo visible. Habló para cerrar cuentas pendientes, para decir lo que no se dijo en vida de ninguna de las maneras posibles, para despedirse sin pedir absolución a nadie. Quienes estuvieron cerca esa tarde entendieron, aunque nadie lo dijera explícitamente, que ese viaje no era simbólico en el sentido decorativo de la palabra. Era final. Después vino el regreso a México. Cuernavaca. El hospital. El cuarto en silencio donde el tiempo avanzaba con una lentitud que tiene su propio peso. Los médicos llegaron con sus protocolos, con sus tubos, con sus máquinas de mantener vivos a quienes ya decidieron irse. Chabela los escuchó con una paciencia que no le era característica, y negó con la cabeza. No quería máquinas que prolongaran algo que ya estaba terminado. No quería que nadie tomara esa decisión por ella. «Ya viví suficiente», dijo, con la misma sencillez con que podría haber dicho cualquier cosa. Y cuando alguien intentó convencerla de que había otras opciones, de que todavía era posible ganar tiempo, respondió con la misma dureza sin adornos con la que había enfrentado cada cosa difícil en su vida. «Déjenme en paz». En la madrugada del 5 de agosto de 2012, tomó aire por última vez como si fuera un acto completamente consciente y elegido. Se quitó la mascarilla de oxígeno. Miró alrededor del cuarto con esa mirada que ya lo había visto todo y no le debía nada a nadie. Y dijo la frase que no fue una despedida sentimental, pero fue una declaración política, una última posición tomada con total claridad. Me voy con México en el corazón, no con Costa Rica, donde nació y donde fue una rareza que esconder. No con España, donde la veneraron cuando ya nadie más lo hacía. Con México, el país que la amó y la castigó en proporciones iguales. El país que la vetó de sus pantallas y luego la lloró en sus plazas. El país donde se convirtió exactamente en lo que era. Su muerte no fue escandalosa ni dramática. No hubo gritos ni escenas que alguien pudiera filmar para las noticias de la noche. Fue coherente con todo lo que había vivido antes. Una salida sin concesiones, sin arrepentimientos públicos de último minuto, sin confesiones tardías destinadas a tranquilizar a los demás. Chabela no pidió perdón por haber amado a mujeres. No pidió perdón por haber bebido hasta casi morir. No pidió perdón por haber humillado al poder cuando tuvo la oportunidad. Murió como vivió, sola en el sentido más libre de la palabra, pero completamente libre. Después vino el ritual oficial que los países hacen con quienes no supieron respetar mientras vivían. Su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes, el mismo lugar del que había sido excluida durante años por decisión de los que tenían poder para excluir. Las flores, la música, la guardia de honor. México despidiendo a una mujer a la que antes no supo dónde poner, porque no cabía en ninguna categoría conocida. El Estado abrazando públicamente a quien antes había sido un error administrativo, una anomalía, una amenaza que convenía ignorar. Pero lo importante
No fue el homenaje oficial con sus flores y sus discursos. Fue el cierre invisible, el que no aparece en ninguna crónica, porque con su muerte Chabela cerró una herida que llevaba abierta desde aquella infancia en Costa Rica, donde le ordenaban que se escondiera cuando llegaban visitas. La niña llamada Monstruo, la mujer expulsada, la artista silenciada por el poder. Todo terminó ahí, no con reconciliación ni con perdón formal, con algo más sólido y más honesto, aceptación completa de lo que fue. Chabela no murió joven ni murió arrepentida, murió completa. Y eso, en un mundo que suele romper a los distintos antes de que lleguen a viejos, es una forma de victoria que muy pocos alcanzan. Después de su muerte, el país intentó hacer algo que nunca supo hacer mientras ella respiraba: entenderla. México convirtió a Chabela Vargas en símbolo cultural, en figura sagrada, en imagen para portadas y documentales y homenajes anuales. Pero esa operación de comprensión pública llegó demasiado tarde para importarle a ella. Chabela no necesitaba ser comprendida por las instituciones. Necesitaba haber sido dejada en paz mientras vivía. Y aún así, lo que dejó atrás fue más grande y más duradero que cualquier homenaje oficial. Chabela no fue solo una cantante que tuvo una vida difícil y una voz extraordinaria. Fue una grieta, una fisura abierta y permanente en un sistema que no sabía qué hacer con una mujer que no pedía permiso para existir, que no bajaba la cabeza ante el poder, que no escondía a quien amaba cuando le resultaba inconveniente. Su existencia sola, independientemente de cualquier canción, obligó a muchos a mirarse al espejo sin el consuelo de ignorarla. A los hombres que cantaban rancheras, creyéndose los propietarios legítimos del dolor y la emoción. A las mujeres que habían aprendido a callar sistemáticamente para sobrevivir en espacios que no las toleraban de otra manera. A un país entero que celebraba con orgullo la masculinidad mientras castigaba con eficiencia a quien la desarmaba desde dentro sin violencia, solo con presencia. Su legado no vive únicamente en las grabaciones ni en las letras que cantó durante décadas. Vive en la forma, en la lentitud deliberada con que cantaba cuando ya nadie quería escuchar a ese ritmo. En la manera en que alargaba una frase hasta el límite, como si estuviera arrancándola del pecho con las manos. En ese gesto inconfundible de abrir los brazos como si ofreciera el cuerpo entero al abismo que tenía enfrente. Chabela cantaba como quien no tiene futuro garantizado ni lo necesita. Y por eso sonaba eterna, porque la eternidad no es duración, es intensidad. Para muchas mujeres, Chabela fue la primera prueba concreta, encarnada, visible, de que se podía vivir fuera del molde sin pedir disculpas por ello y sin que el mundo se acabara, aunque intentara convencerte de lo contrario. Para la comunidad disidente fue un faro en un momento histórico en que no había lenguaje suficiente ni refugios concretos. No dio discursos preparados, no escribió manifiestos políticos, vivió. Con todas las contradicciones y la violencia y el alcohol y los amores imposibles. Y eso fue suficiente para que su vida entera se volviera un acto político de la primera a la última página. Porque en un mundo que te exige esconderte desde niña, existir de frente y sin disculpas ya es una forma de guerra. La redención de Chabela no fue moral ni religiosa. No se limpió. No se volvió ejemplar en el sentido convencional de la palabra.
No pidió perdón por el alcohol, por los amores rotos, por las noches violentas que dejó atrás. Su redención fue otra, más difícil de conseguir y más valiosa en el fondo. Haber sobrevivido sin traicionarse. Haber llegado al final de una vida larga y difícil sin renegar de lo que fue en ninguna de sus etapas. Haber dicho incluso al borde de la muerte que no se arrepentía de nada, que volvería a vivirlo todo exactamente igual si le dieran la oportunidad. Eso no es redención religiosa, es coherencia. Y la coherencia, cuando se sostiene durante 93 años contra toda presión posible, se convierte en algo que se parece mucho a la santidad laica. Hoy su voz sigue sonando porque no pertenece a una época específica ni a un género musical delimitado. Pertenece a una herida colectiva que no ha cerrado del todo. Cada vez que alguien se siente expulsado de su propio entorno, ridiculizado, señalado como monstruo por ser simplemente lo que es, Chabela aparece. No para consolar con palabras suaves, para acompañar en el fondo del pozo. Para decir sin necesidad de pronunciarlo que el dolor no te quita dignidad si decides no entregársela. Que el deseo no es pecado, aunque el mundo lleve siglos intentando convencerte de lo contrario. Que la libertad tiene un precio real y sostenido, pero también una belleza feroz que no tiene equivalente en ninguna otra cosa. Chabela Vargas no murió joven, ni murió con el cuerpo intacto. Murió cansada, completamente, en el sentido más honesto de la palabra, con el cuerpo roto por todo lo que le pidió durante 9 décadas, y con el espíritu intacto, sin una sola concesión no elegida. No dejó hijos ni herederos directos que pudieran reclamar su legado en tribunales. Pero dejó algo más peligroso y más difícil de borrar. Un ejemplo. El ejemplo concreto, documentado, audible, de que se puede vivir sin pedir permiso y aún así dejar una huella que el tiempo no va a poder limpiar. De que se puede perderlo todo, absolutamente todo, y aún así ganar algo que ningún poder puede quitarte. Una voz que no se domestica. Y quizás por eso su historia incomoda todavía, décadas después, porque no ofrece finales limpios